Tiempo, Señor, que has preparado en cada uno de mis hermanos presentes y aún también en los que están por ingresar también. Pedirte, Señor, que nos des tu entendimiento, sabiduría, Señor, y que a través de nuestro pastor Luis Castro, Señor, tú nos enseñes nuevamente este curso para que podamos nosotros estar más preparados, para que podamos nosotros seguir avanzando, trabajar en tu obra, Señor. Ayúdanos, aliéntanos, Señor, y guíanos de principio a fin en esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, hoy día ya estamos en nuestra reunión número 5 y vamos a ver un ratito. Estamos ya en nuestra reunión número 5 y Buenas noches. Buenas noches, hermano Javier Trujillo, muy buenas noches. Bien, en primer lugar, vamos pasando lista, ¿ya? A ver, nuestro hermano Javier Trujillo, presente. Julio César Cristóbal, no está, me parece, ¿no? Julio César Cristóbal, no está. Julio César Blas. Bien. Gabriela Zulín, sí está. Sol Melgarejo también. Pastor, Espero que esté hasta al final, sí. Roger Luna. Presente, Que diga pastor. presente. Ahora, muy bien. Avi también está presente. Cristian, presente. Ya, a ver, ¿quién más? Astrid. buenas Astrid. noches, pastor, presente. Buenas noches. Astrid ha estado presente. Adi todavía no, ¿no? ¿O sí? Sí, está. Julio César Blas. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Henry, presente. Iván Melgarejo. Presente, Iván, pastor. buenas noches. Max. ¿Dónde está el doctor Max? Presente, maestro. Llegó Max. Muy bien. Hermano Leoncio. Presente. Wilson Chapa. Wilson Chapa no está. Bien, ya estarán llegando. Bien, con respecto a la tarea, dos me enviaron. Uno me pidió misericordia y entonces los demás, que son la mayoría, no. Entonces es un peligro, ¿no? Porque si Yo lo no tengo ahorita, presentan, si no presenta la mayoría, ¿qué hago? Saldrán jalados todos, excepto los o cuatro que son puntuales en presentar. Ya, así que por favor, hermanos, no estoy pidiendo tareotas, ¿no? Sé que tienen otros cursos también, pero hagan el esfuerzo de hacerlo. Solo estoy pidiendo que hagan resumen, ¿no? Lean un párrafo o lean un par de hojas, ¿no? Primero hay que mirar y ver cómo está dividido el capítulo, ¿no? Entonces, a veces están en 4 partes. Entonces, agarro esa primera parte, lo leo y saco un resumen. Leo la otra parte y saco lo que he entendido. No necesito de que me hagan un profundo análisis, ¿no? De lo leído o cuestionar al autor si están a favor o en contra de sus posiciones, ¿ya? Por favor, hermanos, así es que, si no, ¿qué haré yo? ¿Cómo les puedo evaluar?
Pues bien, entonces, con lo dicho, pasamos a nuestra reunión de hoy. Nuestra tercera reunión tiene que ver con el Espíritu Santo, esta quinta reunión, perdón, tiene que ver con el Espíritu Santo y la Iglesia. Vamos a estar hablando acerca de 3 puntos, ¿ya? El Espíritu Santo y la fundación de la Iglesia, los dones espirituales, qué son y cómo se distribuyen. Como creyentes, ya creo que ustedes son buen tiempo, porque quizás algunos son nuevos, para ellos sí será novedoso, ¿no? Y el Espíritu Santo y la unidad del cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, la idea está de que en la medida que ustedes puedan ir leyendo también el libro, si tienen, no sé si alguno tiene algún libro de teología, ya sea de Gruden, di varios autores, ¿no? Ah, si tuvieran, entonces aprovechan a ir leyéndolo en el curso de neumatología, ¿no? Porque generalmente son volúmenes muy amplios, ¿no? Y vienen diferentes partes de la teología sistemática, ¿no? Entonces estos libros de teología sistemática son gruesos, pesados, y nadie lo lee, pues pienso que habrán personas que sí lo leen de un solo tiro, ¿no? En una semana o un par de días lo podrán leer. Eh, pero generalmente lo vamos leyendo por capítulos, ¿no? De acuerdo al curso que vamos llevando, si nos toca antropología, y leemos esa parte de la antropología, ¿no? Entonces, sí, también hay algunos libros que no son, digamos, un compendio completo de la teología sistemática, sino hay libros individuales, ¿no? Por ejemplo, neumatología, nada más de neumatología, o otro de que lo que es antropología bíblica, así le llama, y solamente hay libros también de manera individual. Pero por lo general se habla de teología sistemática como un volumen en el cual está dividido las diversas partes de la teología sistemática que se estudia, ¿no? Como la teología, la doctrina de Dios, la cristología, eh, neumatología, también la soteriología. Entonces, pero se lleva siempre cursos individuales, ¿no? Los estudios, entonces ahí es el momento de aprovechar a leerlo sobre eso. Es una recomendación o una idea que les doy. Pues bien, vayamos entonces. Sí, buenas noches, nuestra hermana Adi está ya ingresando, dice, entonces, por lo tanto, presente. Bien, ayer hemos tenido un temblorcito que sacudió Lima y Callao y estuvimos un poco asustados. Bien, hermanos, cuando hablamos del inicio de la iglesia, tenemos que irnos al libro de los Hechos. Y el autor es Lucas, ¿verdad? Todos nosotros sabemos ello. Que Lucas escribió 2 volúmenes. Por un lado está el Evangelio según San Lucas y está el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 1, ¿ya? En Hechos capítulo 1, del verso 12 al capítulo 7:60, generalmente Lucas va a hablarnos ahí del inicio de la iglesia, ¿no? Y la participación del Espíritu Santo. Ya se ha dicho, ¿no?, de que el libro de los Hechos debería llamarse los Hechos, no de los apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, Lucas nos va a mostrar ese inicio de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Entonces, vamos a ir mirando algunos versículos y vamos a ir hablando sobre ello. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo
se reunió en Monte de los Olivos, ¿no? Y ahí se despidió de sus discípulos, él ascendió al cielo y se fue. Y luego los discípulos regresan, ¿no? A Jerusalén, al aposento alto donde ellos estaban reunidos. Y Lucas nos muestra esa comunión que hay como grupo, ¿no? Como comunidad, esa primera comunidad de cristianos, ¿no? Y Lucas capítulo 1, ahí nos muestra que están los 11 apóstoles, el 12 no está porque murió Judas, está una cantidad de personas que nos dice el relato bíblico que son 120 personas, ¿no? Incluido unas mujeres como María y 120 personas que están reunidas en oración, 120 personas que están en una experiencia distinta, novedosa, diferente, ¿no? Curando sus heridas seguramente, aceptando ahora a Pedro, quien fue el que traicionó, toda esa historia que ellos han vivido en esos días, ¿no? Cuando Jesucristo fue entregado, traicionado, muerto, abandonado solo, eh, fue enterrado y resucitó. Entonces ahora están en una experiencia distinta, su maestro se fue y ahora están en la espera de que la promesa del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que nos muestra Lucas, ¿no? Una comunidad de 120 personas a la espera de la promesa que el Señor Jesucristo, que acaba de irse, les ha dado. Tienen que esperar, ¿no? Eh, que Pedro nota algo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Nuestra primera asamblea administrativa que van a tener este grupo de personas, de cristianos, que vendría a ser la primera iglesia, ¿no? Como grupo, la primera iglesia cristiana. Entonces van a hacer su primera asamblea administrativa, ¿ya? Pedro va a tomar la palabra y el tema, ¿no? Porque hacen su primera asamblea administrativa es la elección de un nuevo apóstol, ¿no? Entonces no están completos, son 12 y están 11 ahora, ¿no? Entonces Pedro va a tomar la palabra y va a convocar a estos 120 y Pedro, en su alocución que va a realizar, va a poner un fundamento escritural, ¿ya? Y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1, del verso 15 al 20. Entonces, vamos a leerlo, ¿ya? Porque tenemos que conocer esa primera asamblea, ¿no? De elección de un nuevo apóstol. Y Pedro va a recurrir, ¿no? A su exposición, que tiene una fundamentación escritural. Las escrituras, ¿no? Mencionan, ya, en este caso, la traición de Judas, no específicamente del nombre Judas, sino que el Mesías iba a ser traicionado, ¿ya? Entonces, si pueden ustedes tener sus Biblias a la mano. ¿Alguien puede leer Hechos capítulo 1 del 15 al 20? Miremos cómo Pedro va a sustentar, va a fundamentar escrituralmente esta necesidad de elegir un nuevo apóstol. Creo que nuestro hermano Leoncio está al acto. ¿Lo leo? Sí, hermano, por favor. Del 15 al 20 dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo
y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Bien, hermano, gracias. Entonces hemos leído ya Hechos capítulo 1 del verso 15 al 20, y ahí está que Pedro toma la palabra, ¿verdad? Y va a fundamentar. Y de lo leído podemos sacar lo siguiente, ¿no? Que en primer lugar se dice ahí que David, ¿no? Habló por medio del Espíritu Santo. En el versículo 16 dice, ¿no? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Entonces, ¿qué encontramos acá? De que Dios primero eligió a David, y David va a ser ese instrumento humano, ¿no? Para hablar, y es el Espíritu Santo que va a comunicar la profecía, ¿ya? Pedro está diciendo eso, ¿no? De que David, ¿ya? Fue tomado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para profetizar acerca de este traidor, ¿no? Él está poniendo ya el nombre y es Judas. Y aparte de ello, entonces encontramos de que esta profecía en el tiempo del Antiguo Testamento era una profecía futura, ¿no? El Espíritu Santo fue el que inspiró, ¿no? O Dios habló por medio de David, pero gracias a la comunicación del Espíritu Santo en David. Y va a mencionar también Pedro dos pasajes fundamentando, ¿ya? El fin trágico de Judas, tomado del Salmo 69, 25. Cuando menciona, ¿no? El versículo 19 y 20. Y dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, ¿ya? ¿Quién escribió en este caso este salmo? Es David. Y habla, ¿no? Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Pedro está fundamentando la necesidad de elegir a un nuevo apóstol porque hubo un traidor que ya no está, ya murió, y entonces, pero esto es cumplimiento de qué? De lo que el Espíritu Santo había sido profetizado por boca, o profetizó por boca de David, ¿no? Su fin trágico. Y el otro pasaje bíblico que utiliza es el Salmo 109:8, ¿ya? Que dice, tome otro su oficio. Si ustedes pueden leerlo también, los salmos completos, ¿no? Ahí Pedro está utilizando no todos el versículo completo, pero de esa manera está sustentando o está fundamentando este ministerio trágico que tuvo y que ellos experimentaron, que Judas era uno más de los apóstoles y que ahora pues ha llegado a su fin. Pero es un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que ya habló el Espíritu Santo, ¿no? Por boca de David. Entonces, este es el primer acto en esta asamblea, ¿no? Que se reúne, y a estos 120, y luego vamos a encontrar, en vista de eso, como se necesita, como va a ser reemplazado este hombre, en este caso, este traidor, ¿no? Y, y vemos la segunda parte, ya de Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Ahí vemos que Pedro presenta su propuesta, ¿no? Ya presenta su propuesta.
Y dice así el versículo 21 y 22. ¿Ya? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Ya? Entonces, ahora él propone, ¿ya? Luego de haber fundamentado y hablado acerca de Judas, entonces ahora él propone y dice lo siguiente: es necesario que elijamos una persona que reemplace a este hombre que traicionó y ya murió, ¿no? Y da las características de, del nuevo elegido, ¿no? El elegido debe de cumplir ciertas características, ¿no? Y menciona dos, ¿ya? No se va a elegir a cualquiera. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas características para que sea un apóstol digno como los otros que fueron? ¿Quién me menciona? Haber caminado con el Señor Jesús. Ya. Que sea Y lleno del Espíritu Santo, Anduvo lleno del Espíritu Santo. ¿no? ser No. elegido por Jesús. Bautizado, pastor, que sea bautizado. Y el A otro, ver. claro, también que sea lleno del Espíritu Santo. Ser testigo de los milagros de Jesús. Y ser testigo, bautizado y ser testigo. Ver, bautizado. ¿Dónde dice que tiene que ser bautizado? Supongamos uno. ¿Perdón? Artículo Ser 22 le elegido explica que por comenzó el desde Señor el Jesús. bautismo, ¿no? Ser testigo de la resurrección también. Ya. Ser testigo de la resurrección, ahí creo que estamos de acuerdo todos. ¿Y el otro? Sí, eso sí. Haber caminado con Jesús. Claro, ¿no? Porque ahí miren lo que dice. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el Ay, tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, dice, ¿no? O sea, alguien que ha sido testigo presencial de qué? Del ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo tenía sus 12 apóstoles, pero habían otros que no lo eran, no estaba dentro de esos 12, pero sí estaban acompañando, ¿no? Sí eran testigos del ministerio de Jesús. Dice, ¿desde cuándo? Desde el tiempo de Juan el Bautista, ¿no? Desde ese tiempo. Entonces, requisito número uno de que alguien que ha sido testigo presencial del ministerio del Señor Jesucristo, ¿ya? Segundo, habla que es testigo de qué? De su resurrección. Por eso, por estos dos fundamentos, nosotros, al menos como Iglesia Reformada, no aceptamos a los nuevos apóstoles, porque estos nuevos apóstoles que han aparecido, ninguno de ellos ha caminado, ¿no? O ha sido testigo presencial del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y lo otro está de que ellos no son testigos visibles de la resurrección de Jesús, ¿no? Jesús se les apareció, ellos los vieron. Nosotros, por fe, creemos en su resurrección, ¿no? Quizá por ahí alguien haya tenido alguna experiencia espiritual única, ¿no? Puede ser, pero no es la norma general. Entonces, el requisito fundamental para que sea un nuevo apóstol que integre, ¿no? A estos, se ha contado uno más entre los, ¿no? Entre los 11, para que sean apóstoles fidedignos del Señor Jesucristo, tenían que tener ese
esos dos requisitos, ¿ya? De haber caminado con el Señor Jesucristo, ¿ya? En su vida, en su ministerio terrenal. Y segundo, haber experimentado, ¿no? Es testigo visible de su resurrección, ¿no? Nosotros no hemos tenido esa experiencia visible, ¿no? De ver a Cristo resucitado, ¿no? Físicamente no lo hemos visto, no lo hemos tocado, no hemos hablado, ¿ya? Entonces, por estas dos cosas, ¿no? Primero fundamenta Pedro diciendo es necesario que tengamos que elegir, porque nos falta uno, y por otro lado está de que estas son las características, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Si no hay alguna pregunta o comentario, pasamos. Pastor, Sí, ¿solamente tenían que ser 12 apóstoles? sí, sí. Ahora, el término apóstoles, hay términos generales, pero específicamente para hablar de quiénes eran instrumentos de parte de Dios, Jesucristo que eligió son estos 12, ¿no? 12 judíos, propiamente dicho, ¿no? Sí. Porque tal vez si añadimos ahí a Pablo serían 13, ¿no? Pero a ver, Sí, hay controversias, ¿no? De que ellos se adelantaron, Pedro se adelantó, hubiese esperado un poco. Bueno, eso es a discusión, ¿no? Pero las escrituras nos muestran que así fue la elección, ¿no? El caso de Pablo, él siempre se va a considerar como un apóstol hacia los gentiles, ¿no? Que él fue separado, escogido de Dios para ese ministerio especial de salir fuera. Y cuando uno analiza también la vida del apóstol Pablo, Dios es tan sabio y tan inteligente que era necesario tal persona así. Y creo que dentro de los 12 no había una persona tan capacitada y preparada como Pablo, ¿no? Uno porque gozaba de esa de la ciudadanía romana, y él podía caminar por todas partes libremente porque tenía esa ciudadanía, ¿no? Cosa que los demás no lo tenían. Otro también, donde llegaba él tenía que enfrentarse a quienes, a los judaizantes, que era el peligro más grande que atacó a la iglesia y que sigue atacando hasta ahora, el legalismo. Y entonces, ¿quién podría, aparte de Pablo, porque él ha sido un ex fariseo, entonces conoce muy bien, ha sido una autoridad religiosa, ¿no? Pastor, Sabía de filosofía, sabía un montón de cosas, por eso que exclusivamente él se considera, y Dios le dice, ¿no? Yo te voy a llevar a reyes, te voy a llevar a naciones. Sí, hermano Max, tengo una consulta. Una a vez ver, estuve conversando y me saltó una pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que esos 12 discípulos fueran solamente simbolismo, un símbolo, no exactamente un número exacto, sino un símbolo, me dijo? Entonces, ¿usted cómo podría ayudar a una respuesta lógica, ¿no? de alguna manera también es un símbolo, ¿ya? Porque eran 12 tribus, 12 apóstoles, ¿no? Entonces, se habla se habla de 12 como la nación de Israel, como el pueblo de Dios del antiguo pacto, y se habla a los 12 apóstoles como la nueva nación, ¿no? Espiritual, el nuevo pueblo de Dios, ¿no? O sea, hablando así de manera simbólica, como también lo podemos usar, pero a la pregunta propiamente de los apóstoles, exclusivamente son 12, no hay otros más, ¿no? Cuando hablamos de los apóstoles de Jesucristo, de los 12, Jesucristo eligió a los 12 y Pedro, creemos que guiado por el Espíritu de Dios, él va a elegir uno más, ¿no?
No tengo motivos para decir que fue un error, que se adelantó. No hay ningún comentario de las escrituras que dijera eso, ¿no? Que Pedro cometió el error de hacer eso, pero según la tradición de la iglesia, esos 12, excepto Juan, ¿no? Fueron muertos. Ellos llevaron el evangelio a diferentes pueblos, naciones, y también Matías también fue muerto, ¿no? Sí. No conocemos mucho más, como tampoco tenemos mucha información de los demás, ¿no? Tenemos a Pedro, digamos, encabezando la evangelización a los judíos, y encontramos a Pablo encabezando la evangelización hacia los gentiles, ¿no? Sí, no sé, por más que he leído, pero no encuentro, solas son suposiciones que se puede decir de que eh, Pedro se adelantó o que no fue correcto lo que hizo, hubiera esperado que Pablo se convierta y así, ¿no? Ya iba a entrar él también a los 12. No hay evidencia bíblica, ¿ya? Pero el pueblo de Dios siempre ha dicho que son 12 los apóstoles. Ahora, se utiliza el término apóstol por extensión también, ¿no? Por extensión a otras personas, a otros enviados. Sí. Pero lo que está hablando últimamente, estas corrientes del ministerio quíntuple, hablando del apostolado, muchos de ellos se consideran el mismo nivel de los apóstoles, cosa que no podemos aceptar eso. No podemos aceptar. Porque no se cumple el tema. Por más que ellos dicen, no, anoche el Señor se me presentó, el Señor me habló, no sé qué, cómo, no sé. Pero no, las escrituras, tenemos a los 12 apóstoles como autoridad, como instrumento de Dios, ¿ya? Que Dios los usó a ellos, sí. Que todos no escribieron. Tenemos a Pablo que escribe más, ¿no? Tenemos también a Pedro que escribe muy poco, pero era también por las mismas situaciones de sus propias características personales. Bien, entonces estamos en esta primera asamblea que se reúnen los 120, ya con la finalidad de que vamos a elegir a un nuevo apóstol. Ya sabemos que qué características tenía que tener ese nuevo apóstol. Y resulta que dice que hubieron 2 personas, ¿no? Y ahí nos menciona el pasaje mismo. ¿Quién me dice quiénes eran los 2 señalados? Pueden encontrar ahí en el versículo 23. Dice que Matías, señalaron ¿a cuántos? A 2. A José, José, llamado llamado, Barsabás, que José, tenía por José sobrenombre, y Matías. y a Tenía Matías, ¿no? Barsabás. Ajá. Bueno, el Sí, sobrenombre Barsabás de José. sí, su chapa era, sí, el justo. Bien, entonces ya tenemos acá estos 2 que dice que señalaron, ¿no? Entonces, mire, ¿quiénes están participando? Está participando el grupo de los 120. Dice, mira, acá hay 2, ellos son. Ya, vamos. Vamos entonces a la segunda parte de esta elección. ¿Qué cosa dice luego? ¿Cómo fue la elección? Dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Mire, acá está María, está todos los apóstoles, están pidiendo a Dios. Y dice, Dios, muéstranos. O sea, no fue una elección a dedo como para echarle la culpa a Pedro. Hay una oración de por medio pidiendo la intervención de Dios, ¿no? ¿Qué más dice?
Dice, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Qué podemos notar acá? Que acá hay una intervención humano y divina, ¿no? Están pidiendo a Dios, ¿cuál es, Señor, cuál has escogido de los dos? ¿Ya? Entonces, los apóstoles, como seres humanos, al igual que nosotros, ellos conocen las características externas de estos dos, ¿ya? Y, por lo tanto, dice, ¿no? Entonces, a los requisitos que había puesto Pedro, que había sugerido, ¿no es cierto? Entonces, resulta que encuentran a dos, ¿no? Humanamente mirando, ellos son, que siempre han estado, ¿no? Entonces, los seres humanos podemos conocer físicamente, externamente, nada más. Pero ahora lo que piden ellos es lo siguiente, la intervención de Dios. Dios, que el Espíritu Santo es Dios, Él conoce, tiene el conocimiento interno de las personas, ¿no? Entonces, a estas dos personas que nosotros los conocemos externamente, ¿no? Dice, ellos oran en su oración, muéstranos a quienes has elegido. Tú los conoces internamente, esa es la idea, ¿ya? ¿Cuál de estos dos has escogido? Y resulta que es elegido ¿quién? Matías, dice, ¿no? Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora miremos el modo de elección. Dice que les echaron suertes, ¿no? A ver, muchos de ustedes de repente han jugado a la suerte, ¿no? Quizás en provincia bastante, vamos a jugar a la suerte, ¿no? A ver, ¿será tirando una moneda al aire o jugando cachito? A ver, Dice que a los utilizaba dados. piedritas, doctor. Algo Ah, así. sí. Bueno, en el Antiguo Testamento se menciona por 70 veces aproximadamente el término echar suertes. En el pueblo de Israel y como también en las naciones vecinas se utilizaba el echar las suertes para elegir, ¿ya? Y eso no es, digamos, un juego de azar, ¿ya? No es para jugar, no es un juego de azar como hoy se utiliza, ¿no? Sino era para tomar decisiones, para elegir algo. Entonces, en este caso, no sabemos exactamente, ¿ya? No hay, ¿ya? Hay suposiciones, nada más, ¿ya? Algunos piensan, así como dice nuestro hermano Henry, ¿no? De que eran piedras blancas y piedras negras. Las piedras negras, perdón, las piedras blancas significaban positivo, ¿no? Y las piedras negras significaban no. Entonces, y ahí luego se contaba y se veía, pues, no quién ganó. Podría ser, no sabemos. Ya exactamente no hay un estudio así tan profundo que se sepa, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes también cuando Jonás está en la embarcación, ¿no? Los marineros echan suerte para saber quién es el que trae este mal, dice, ¿no? Vamos a echar suerte, a ver, saca tus dados, ¡tran! Empieza, ¿no? Hay que tirar a la moneda, no sé cómo habrán hecho, pero la cosa es que les echaron las suertes y la suerte dice que cayó ¿a quién? A Jonás. Y así podemos, hay varios pasajes más, ¿no? Que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, en el caso también de las funciones del templo, también se echaban suertes, porque habían tantos sacerdotes y de tal manera de que
en base a echar suerte se tenía que elegir quiénes iban a administrar. Cuando Josué también reparte la tierra, también se ve eso de echar suertes, ¿no? Y bien, entonces, por ello exactamente, solo podemos decir que no sabemos. Pero este fue el modo por el cual ellos tomaron decisión y salió ¿quién? Matías. Bien, ¿alguna pregunta ahí, hermanos? ¿Podemos aplicar lo mismo, pastor, hoy en día también? Echar suerte, pero orando, claro. Algunos autores piensan de que, miren lo que dice ya, a ver, y fue contado con los 11 apóstoles. Muchos piensan de que se hizo a través de estas piedritas, ¿no? Porque contaron los votos a favor y los votos en contra, por las piedritas negras en contra y las negritas blancas a favor, ¿no? Y como dice, contaron, entonces piensan de que como que se contó los votos, ¿no? Algo así. En otra ocasión también Pablo menciona de que cuando dieron muerte a Esteban, él ante el rey Agripa dice, ¿no? Contaron con mi voto, ¿no? Pero acá no, ahí no se estaba votando, ¿no? No se estaba haciendo una elección, sino de que él estaba aprobando, ¿no? Ahí el término votas o no votas está más bien aprobando, apruebas o no apruebas, ¿no? Entonces, no, para este tiempo no podemos utilizar porque hoy en tiempo se utiliza esto como más un juego de azar, ¿no? Y lo Pastor, importante está de que, digamos, al mirar que este grupo de los 120 orando, ¿no? Dios les ayudó, ¿no? Porque están pidiendo la dirección de Dios, están pidiendo la ayuda de Dios y que el Espíritu Santo les guió a tomar votación por alguien, ¿no? Eh, Pienso que ahora tenemos la revelación más completa. No es necesario utilizar ese tipo de dados o de monedas para elegir a alguien, sino más bien, como se viene haciendo, ¿no? En todas partes, oramos, eh, elegimos a un par de candidatos o más también, ¿no? Y luego se hace voto secreto. Entonces, les digo que, ¿por qué estoy mostrándoles esta elección? Porque es parte humana y divina. Hay una intervención humana, ¿no? Que nosotros conocemos, pero hay una parte interna que no conocemos de las personas, ¿no? Entonces, a la hora de elegir se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque mire, María y las demás personas pudieron haber dicho, yo sugiero que los 11 elijan, se junten los 11 porque ellos son los apóstoles, ¿no? Que en vivo y en directo fueron elegidos, que ellos los elijan y se los terminó el problema. No fue así. O también de repente pudiera haber dicho ya que María, como es la mamá de Jesús, entonces que ella lo elija, ¿no? O que María y sus hermanos y sus hijos puedan elegir al apóstol de su hijo Jesucristo, ¿no? No, sino lo que Lucas nos muestra es la comunidad, la decisión, ¿no? De las personas interviniendo, ¿no? Esto es importante para esta iglesia que están haciendo. Sí, hay una intervención humana, pero a la vez también hay una intervención divina en la iglesia. Esto es lo que quiero mostrarle, ¿no? De que en esta elección hay una parte humana que conocemos externamente a las personas, pero hay una parte divina en el cual nosotros no conocemos, ¿no? De manera interna no conocemos.
Entonces, en este caso, al elegir a Matías, ¿no? Este medio quizás para nosotros es un poco, por nuestro contexto, parece que feo o malo, ¿no? Porque se ha utilizado de otra forma, pero lo están utilizando los apóstoles del Señor. Entonces da la impresión de que para ellos esta forma de echar suertes para elegir a alguien o para repartir algo no era malo, ¿no? Eso era una forma correcta de hacerlo. Y en esta forma correcta humana, ¿no? Dios utiliza haciendo su voluntad, ¿no? ¿Alguien? Sí, hermano Javier, creo que quiere participar. No, pastor, se continúa, continuamos. Ah, ya. Ya, Pareciera. entonces, creo que tenemos modos mejores ahora, ¿no? Porque no son malos ni pecaminosos, no son pecaminosos las formas como se hacen las elecciones en en nuestras iglesias, ¿no? No son malos, pero sí lo que tenemos que recalcar es de que no debe ser tomada la elección de algo, de alguien, de manera individualista, ¿no? De manera autoritaria. Acá no hay una autoridad suprema entre los 11 apóstoles y todos los demás. No hay una autoridad que diga yo elijo, o es mi autoridad que yo voy a elegir, ¿no? Si no se deja la participación, porque como el 26 dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, ¿no? Entonces, en todo lo que vemos ahora para adelante, en el libro de Hechos tenemos que considerar, ¿no? Están los 12 apóstoles y ahí está Matías. Matías y Matías tiene que estar, no solamente los 11 que originalmente fueron elegidos directamente por el Señor, ¿no? Si no hubiese sido la voluntad del Señor, quizás también hubiese impedido Dios, ¿no? Porque ellos están pidiendo a Dios, muéstranos, dice, ¿no? ¿A quién has elegido? Y Dios está utilizando a esta comunidad que está en unidad, ¿no? A esta comunidad pequeña todavía, para hacer su voluntad dentro de la iglesia de Dios. Bien, si no hay más comentarios, espero que le haya resuelto la pregunta a nuestro hermano Henry. Yo pienso que no es necesario utilizar porque tenemos ya la revelación completa, tenemos, según nuestro contexto, las formas que elegimos, hacemos nuestras votaciones o elecciones, son las correctas. Creo que solo un grupito pueda elegir o que una persona nomás, creo que no sería correcto más bien, sino en este caso es la comunidad que está participando. Pastor, buenas Bien. noches. Sí, sí, hermano Julio. Buenas noches, pastor. ¿Qué En tal? todo ¿Qué tal? caso, Buenas. en el contexto actual en el que nos encontramos, podríamos decir en todo caso que podemos tener prácticas que no sean bíblicas, pero no significa que sean pecado, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es cosas que sean pecado, pero que no estamos prohibidos a hacer cosas que no sean bíblicas en todo caso, ¿no? Claro, Que sí. son cosas que, o sea, en el caso, ¿no? Como usted dice, ¿no? De tomar decisiones o algún tipo de actividad que se realice en la congregación en todo caso, ¿no? Mm, claro, esta forma de echar suertes, ¿no? Parece ser que en el contexto de Jesucristo, los apóstoles, los profetas, eso no ha sido malo, ¿no? Porque ellos lo usaron, eran parte de su cultura, entonces lo usaron. Y por eso para nosotros echar suertes es ya más bien como juego de azar, ¿no? Que no aceptamos. Pero hay otros elementos que para nuestra cultura pueden ser sanas y no hay problema de usarlas, ¿no? Bien, gracias hermano por tu comentario. Pasemos un poquito más, ¿no? Y sigamos mirando que el Espíritu Santo
también conduce a la evangelización, ¿ya? Entonces, miremos ahora a esta iglesia que está iniciándose, ¿no? Y ahora vamos a referirnos al libro de Hechos nuevamente, el capítulo 2, ¿ya? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿no? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó a toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, cuando hablamos de que estaban unidos, ya no había esa división, ¿no? Que había esa bronca entre los discípulos de que quién quería ser superior, mayor. Eso ya quedó atrás. La traición de Pedro quedó atrás. Digamos, el temor, el miedo que ellos tuvieron cuando Jesús fue tomado, esa cobardía quedó atrás, todo quedó atrás, ¿no? Entonces, están unidos ahora en un mismo espíritu ellos, esperando la promesa del Señor, y llegó la fiesta del Pentecostés y se dio, ¿no? Ello. Ahora, es importante que dice, ¿no? Que todos, o sea, los 120, o sea, todos esos 120, ¿ya? Dice que fueron, ¿qué cosa? Eh, Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, ¿no? Y ahora el versículo 5 nos habla, dice que moraban entonces en Jerusalén multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí, residentes, tantos judíos como prosélitos, ¿no? Se llamaba judíos de la diáspora, aquellos que han sido dispersados, ¿no? Entonces, ustedes saben que siempre el pueblo judío ha sufrido persecución, ¿no? O también ya habían experimentado, pues, el exilio, ¿no? En Babilonia. Entonces, eh, entró el imperio persa, luego el imperio griego, luego los romanos, y entonces los judíos estaban dispersados por todas partes, ¿no? Entonces ya han nacido nuevas generaciones, ¿no? De judíos en esas nuevas tierras, pero para las fiestas especiales venían a Jerusalén, ¿no? Entonces por eso hablaban distinto, hablaban el idioma de donde ellos han nacido, pero seguían siendo ellos judíos, ¿no? Practicando su religión. Entonces, la sorpresa viene de que, miren, que ahora ellos les escuchan hablar en sus propios idiomas, ¿no? Diferente, cada quien está escuchando de una manera en su idioma. Es algo tremendo, ¿no? Pues bien, pero así como habían personas que se acercaban o tenían predilección por la religión de los judíos, ¿no? Habían quienes también no aceptaban y rechazaban, ¿no? Como eso sucede siempre. Y entonces, mientras uno estaba maravillados cómo nos están hablando ellos en mi propio idioma, el otro también, cada quien en su propio idioma, otros decían, no, estos están borrachos, ¿no? Tan temprano se han emborrachado, ¿no? Pero ahí es cuando empieza la predicación de Pedro, ¿ya? Miremos la predicación de Pedro y no se olviden, Pedro está lleno del Espíritu Santo en ese momento,
¿no? Está lleno del Espíritu Santo. Y dice así, en el versículo 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachitos. 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empieza, ¿ya? Esta es la primera predicación pública ya de un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Esta es la primera predicación ya de manera pública a una multitud. ¿Ya? No es una campaña evangelística como nosotros conocemos, ¿ya? Sino de que la llegada del Espíritu Santo, el sonido y la experiencia ha llamado a esta cantidad de personas y ahí Pedro aprovecha. Entonces, observemos un poco la predicación de Pedro. Pedro hace una introducción, ¿no? Y va a decir, ¿no? Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera es temprano. 9 de la ¿Ya? mañana. Es 9 de la mañana. ¿Por qué? No se olvide que a las 6 de la mañana empieza su día de los judíos, 6 de la mañana, ¿no? Para ellos. Entonces, 7, 8, 9 de la mañana, ¿cómo es posible que más tarde? Nadie hace eso, dice, ¿no? Todos han ido a trabajar. Es muy temprano para estar borracho. No. Luego de que hace esa introducción, su mensaje de él es: Jesús es Señor y Mesías. Su tema de su predicación de él va a ser: Jesús es el Señor y es el Mesías. Y él lo va a tratar de demostrar. Por eso al final, al versículo 36, él cierra con eso, ¿ya? En toda su prédica él va a demostrar a los judíos presentes de que Jesús no es cualquier hombre. Jesús es Señor y es el Mesías ungido, que ustedes estaban esperando, ¿ya? Número 1, miren cómo él divide su predicación, ¿no? Jesús cumple la profecía de Joel y es Señor y Salvador. En esos versículos del 2, ¿ya? Del 16 al 31, él va a hacer una recordación. Él va a utilizar las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos conocen el Antiguo Testamento, saben las escrituras, y entonces él recurre a eso, ¿no? De lo que Jesús no es cualquiera. Jesús está cumpliendo la profecía de un profeta del Antiguo Testamento. Y en su lectura, que uno ve, lo que él menciona es de que Jesús es Señor y Salvador. A ver, vamos a leer rapidísimo, ¿ya? Del verso 16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, lo que está sucediendo ahorita no es de que ellos están borrachos, no, dice. Esto fue ya anticipado por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por medio del profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, ¿ya? Entonces, Pedro está relacionando este acontecimiento que es parte de las profecías del Antiguo Testamento que se está cumpliendo. Jesús está cumpliendo, ¿ya? ¿Qué más? Dice el versículo 2, 22 y 23.
Varones israelitas, estas palabras oíd. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿No? Jesús es el Hijo aprobado por Dios. ¿Qué más dice? El verso 24 nos habla, si bien es cierto que fue muerto por manos de inicuos, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿No? Dice que Dios lo resucitó de los muertos, porque era imposible, dice, que la muerte lo retuviera a él. Claro, él es Señor de la muerte. Jesucristo está por encima de la muerte. Sigue hablando de Jesús y ahora va a mencionar de que Jesús es descendiente de David. Y porque es descendiente de David, él es el Mesías. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿no? David, rey y profeta, ¿no? Dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ya? Jesús el Mesías, ¿ya? Es descendiente de David. Dice, no, nosotros conocemos su sepulcro, acá está, lo podemos mirar. Pero el sepulcro de Jesús no, eso es lo que está diciendo, ¿no? Pues bien, ¿qué más dice? De que este Jesús subió al cielo y él envió al Espíritu Santo, ¿no? Ahora que está exaltado, ¿no? Al lado del Padre, y porque él prometió, ¿no? Cuando yo me vaya, les voy a enviar el Espíritu Santo, entonces él está cumpliendo esa promesa. Ahora está exaltado a la presencia de Dios, ¿no? Entonces Pedro está hablando así de Jesús, ¿no? Ese Jesús es el Mesías porque es descendiente de David. David profetizó de él que no iba a quedar en la muerte. Subió al cielo y ha enviado el Espíritu. ¿Pero por qué tiene que enviar al Espíritu? Porque él está exaltado a la diestra del Padre y está cumpliendo su promesa, ¿no? Del 33, por ejemplo, 34 a 35 dice, ¿no? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta predicación? Encontramos que hay convicción,
hay arrepentimiento y hay salvación, ¿no? Este es el resultado. Porque miren ustedes que producto a no nos olvidemos, Pedro está haciendo una predicación, él está lleno del Espíritu Santo. Entonces, miren estas dos cosas. Él usa las escrituras que el Espíritu Santo reveló a los profetas, como Joel, como David en el Antiguo Testamento, está utilizando el Espíritu Santo, está trayéndole a él y él está aplicándolo, ¿no? ¿A quiénes? A esa población que está ahí escuchando. Y producto a que esa llenura va a producir convicción en las personas. Por eso los hombres le van a decir, hay una contrición tan grande, obra del Espíritu Santo, que ellos, ¿no es cierto?, van a preguntarle, se va a producir acá un intercambio verbal, ¿no? Y dice así, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y ahora recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos incluidos nosotros, ¿ya? No solamente era para los apóstoles, ¿no? No solamente era para estas personas que luego se van a convertir en unas 3,000, sino también para que luego se van a convertir en 5,000, y también para los que se van a convertir luego en todas las naciones y en todas las épocas que el Señor llamare. Ese don del Espíritu Santo está para todos aquellos que rinden sus vidas a Jesús, a todos aquellos que Dios llame, ¿no? Para ellos está, para ellos y para sus hijos. Y por eso, miren, usted dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ya? Entonces encontramos que el Espíritu Santo trabajando, trayendo convicción, arrepentimiento, salvación, ¿ya? Para más de 3,000 personas. Entonces, es el Espíritu Santo acá que hizo su trabajo. Así empieza la iglesia. La iglesia es, ya, su inicio es con el obrar poderoso del Espíritu Santo, trayendo convicción, arrepentimiento y salvación a las personas, pero también usando a personas llenas del Espíritu Santo. Hermanos, esto es importante también para nosotros, ¿no? Así como vimos cómo debería elegirse a algunas personas que puedan servir en la iglesia, hacerlo con devoción, con oración, ¿no? Buscando la ayuda de Dios, que Dios muestre a su iglesia en conjunto a quién se va a elegir, ¿no? Para que sirva en su iglesia. O sea, no es la habilidad de una persona, ¿no? No es la manipulación de alguien, ¿no? Sino es la comunidad, ¿no? Buscando la dirección de Dios. ¿Cuánto daño se hace, hermanos, que externamente nosotros a veces vemos personas que tienen habilidades muy buenas o que vienen del mundo con muy buena preparación, pero en el tiempo nos hemos equivocado. Yo me he equivocado muchas veces, ¿no? Porque mirando externamente cumple todos los requisitos, pero no conocemos internamente. Sí, he fallado al no buscar la guía y la dirección de Dios. Ustedes que un día van a estar sirviendo al Señor, ¿no? O en cargos, o quizás dirigen escuela dominical, quizás dirigen jóvenes.
Es importante que como grupo buscar la oración en oración a Dios para elegir a un profesor, a un coordinador, a un tesorero, porque yo he tenido un montón de experiencias que externamente nos parecían, pero tanto daño pueden hacer. ¿Por falta de qué? De pedir la ayuda a Dios, al Espíritu Santo, que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Hace mucho daño elegir solo por nuestra vista de manera externa. Esa es una recomendación que les doy. Y por otro lado también, ¿no? Es importante siempre depender del Espíritu de Dios. Nosotros cuando estudiamos en el seminario, sí, nos llenamos de un montón de libros, de lecturas, autores, cuestionamientos de aquí por allá, puntos de vista, y muchas veces ya dependemos de los libros y no del Espíritu de Dios. Hermanos, para compartir el Evangelio, la iglesia desde un inicio siempre ha dependido ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Hermanos que son jóvenes, mi recomendación, ¿no? Cuando está la obra del Espíritu Santo va a ayudarnos. Las lecturas, los libros, lo demás son ayudas, ¿no? Que el Espíritu de Dios va a utilizar para traer convicción a las personas, arrepentimiento, salvación. No es nuestro bonito hablar, no es nuestra habilidad nuestra, no es hacer chistes y tantas cosas, ¿no? Para atraer a la gente. Eso no convence. Lo que trae realmente convicción es estar llenos, buscar siempre esa llenura del Espíritu Santo. Y no se olviden, ¿no? Esa llenura vino para todos los 120, no para un grupito. ¿Ya? Y entonces, y así va a suceder con todos los hijos de Dios. Esa es una recomendación, ¿no? La iglesia empezó así, ¿ya? Guiada por el Espíritu de Dios, una obra del Espíritu de Dios, que llegaron estas 3,000 personas. Sigamos. Pastor, ¿Qué más encontramos, no? Hemos visto de que la iglesia, esta primera evangelización, ¿no? Guiada directamente a personas de un contexto judío, a los que vivían en Judea, a los que estaban viviendo en Israel en ese tiempo, pero eran judíos que también vivían lejos, ¿no? Pero conocían las escrituras. Por eso Pedro, guiado por el Espíritu Santo, usa las escrituras para decirles, este es cumplimiento, ¿ya? Este es el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, las escrituras más la llenura del Espíritu Santo trajeron ese resultado. Hay que conocer por eso las escrituras, hermano, ¿no? Hay que llenarnos de las escrituras. Bien. Dice que estas 3,000, miren, hermanos, de la noche a la mañana, que eran 120, ahora se convirtieron en 3,120 personas que ahora confesaban que Jesucristo es su Señor. Ahora, ¿qué hace este grupo? Dice que perseveraban. ¿En qué? Ahí vamos a mirar los versículos. ¿Ya? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A ver, ¿alguien podría leer para que así no se me duerma? pastor, quería aportar un texto sobre esos 3,000 personas. A ver, sí, está bien, gracias. Ya. Lo que dijo el Señor Jesús, según San Juan 14:12, cuando dijo, Ya. de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sí, sí, sí. Está bien, gracias, sí. Gracias, hermano. ¿Alguien puede leer Hechos capítulo 2, el verso 43, 44 y hasta 46? ¿2 o 12? 2.
Ya, ¿desde qué versículo? 43. Ya, ahí vamos. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gracias, hermano. Dice, todos los que habían creído estaban ahora juntos y en común todas las cosas, ¿no? Inicialmente estaban juntos, ¿quiénes? 120, pero ahora ya se ha añadido 3,000 más, 3,120. ¡Wow! Bien, ¿y qué dice? Y ahora están ellos viviendo en comunidad. De 120, ¿no? Ellos empezaron el día con 120 y terminaron el día con 3,120. ¡Ah, qué bravo, ¿no? Pues bien, y dice de que ahora todos están unidos y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos ya según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo. Ah, bien. Nosotros podemos mirar también de igual manera, ustedes ven el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando estamos hablando de la doctrina de los apóstoles, no pensemos en el credo de los apóstoles que algunos de nosotros en los cultos usamos, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, ta, 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 ta. Ya no se está refiriendo a ese credo. Ya en aquel momento que Lucas escribe, todavía no existe el credo de los apóstoles como nosotros conocemos hoy, ¿ya? Eso más o menos aparece en siglo IV, ¿no? Después de Cristo. Pero en este momento, no, se está refiriendo, cuando hablan de la doctrina de los apóstoles, se está refiriendo a las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y vamos a mirar para ello Hechos capítulo 13, 5, 7 y 12 para tener una idea, ¿no? La doctrina de los apóstoles es igual palabra de Dios, igual doctrina del Señor. ¿Alguien puede leer Hechos 13, versículo 5, versículo 7 y versículo 12? Pastor. No, pastor. Gracias. Dale, Sí, dale. Abby. Hechos 13, versículo 5. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ya, entonces, la enseñanza que los apóstoles, a quien le llamamos nosotros doctrina de los apóstoles, palabra de Dios, ya, son sinónimos, ¿no? Es doctrina del Señor. Entonces, si ustedes leen, ¿no? Al inicio dice de que el versículo 5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban que la palabra de Dios. O sea, lo que ellos enseñaban, es su doctrina. ¿Cuál era la doctrina? La palabra de Dios. ¿Qué quería escuchar el procónsul? La palabra de Dios. Y al final dice, ¿no? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces,
Hablar de doctrina del Señor, palabra de Dios, doctrina de los apóstoles es similar, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, estos primeros cristianos ahora van a perseverar en la palabra de Dios, ¿ya? En lo que enseñaban los apóstoles, ¿no? ¿Qué enseñaban? La palabra de Dios o la doctrina del Señor. Ahora estos nuevos creyentes, esta iglesia que ya creció numéricamente, ¿ya? Ellos están ahora perseverando en la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice también ahí el versículo 42 que hemos leído, y perseveraban, dice, en la comunión unos con otros, ¿no? Bueno, nosotros, ustedes ya saben, ¿no? Porque la palabra koinonía, ¿no? Tiene que ver con comunión de unos con otros. Ustedes saben que tener comunión, ese es todo un proceso que requiere la intervención del Espíritu Santo. Así como la doctrina de los apóstoles, ¿por qué? Porque es revelación de, la palabra de Dios es revelación del Espíritu Santo, ¿no? Inspiración del Espíritu Santo. La comunión también entre personas requiere del Espíritu Santo. No es fácil tener comunión de personas, ¿no? Hasta los gemelos se pelean por cosas insignificantes, ¿no? Así. Los esposos también discutimos por opiniones, cosas así, por cosas a veces sencillas. Ahora, tener comunión con otros hermanos, otras hermanos, a la hora de cantar, sí tenemos comunión toditos, ¿no? Bonito, cantamos. A ver, vamos a cocinar. Ahí viene la bronca, ¿no? Nos cuesta tener comunión cuando se va a hacer una comida, una reunión, cosas así, ¿no? Se requiere de qué? La ayuda del Espíritu Santo, mutuamente, porque cada quien quiere tener su propio forma de cocinar, su propia opinión prevalecer, sus propios gustos, ¿no? Entonces, tener comunión es un trabajo mutuo, ¿no? Y requiere la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué más? Dice también ahí el versículo de Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Ya, para partir el pan, bueno, donde hay comunión, se va, ¿no? Para una forma de cómo promover la comunión es partiendo, ¿no? Comiendo juntos, ¿no? Bien. Pero acá también muchos autores dicen de que no solamente era comer juntos, ¿no? Ayudar, alimentarse mutuamente, sino también era de participar de la cena del Señor, ¿no? Algunos en alguna iglesia dicen Santa Cena, en otros dicen la comunión, en otros dicen la cena del Señor, ¿no? Entonces, parece ser que también ahí se celebraba, se ministraba la cena del Señor juntamente con la comida, ¿no? Entonces era una constancia de este grupo que antes no eran cristianos, pero ahora esta nueva comunidad, ya gracias a la obra del Espíritu Santo, están uniéndose, están juntos. Y también por último dice el versículo, también en las oraciones, ¿no? La doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Bien, entonces todo ese tiempo que ellos, este grupo de creyentes, ¿no? Que recién se han convertido, están unidos ahora, y a eso le llamamos iglesia, ¿no? Al conjunto de personas. La iglesia numéricamente va creciendo. Pero eso es por el obra de ¿quién? Del Espíritu Santo, así es. Y también requiere eso, también hoy en día, si queremos aplicarlo a nuestras iglesias, a nuestras comunidades nuestras, también se requiere que siempre la palabra de Dios esté presente en nuestras comunidades, ¿no?
en muchas congregaciones se está olvidando la doctrina del Señor. Se está dejando de conocer más la doctrina del Señor, ¿no? Están muchas congregaciones interesadas en otras cosas y no en la palabra de Dios. Es importante tener comunión entre hermanos, ¿ya? La iglesia, no podemos practicar, vivir la iglesia del Señor, ser creyentes, ser hijos de Dios individual. Se requiere de vivir, compartir la fe con otros creyentes, ¿no? Compartir el servicio a Dios con otros creyentes, tener comunión con otros para ayudarnos mutuamente, ¿no? Ya sea con oraciones, ya sea también con consejos, con ánimo. La vida de la iglesia es esa, ¿no? Tener comunión con personas y también compartir en las necesidades materiales, ¿no? Y también en las oraciones. Entonces, todo esto es una obra del Espíritu Santo, como de aquellos que no estaban, no eran iglesia, ahora están viviendo de un modo distinto bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta tienen, hermanos? ¿Algún comentario? No hay. Están presentes solamente sus nombres, solamente tengo a 2, a 3 que están vivos. A nuestro hermano Cristian Leoncio, nuestra hermana Astrid, nuestra hermana Sol, ahí está nuestra hermana Sol, y nuestro hermano Javier. Bien, ¿algún comentario o ya desean descansar? Entonces pueden salir. ¿O no? ¿Alguien? 1, 2, 3. Pastor, Entonces, sí, escucha, te oigo, disculpe. Henry. Bueno, cuando estábamos leyendo la parte del capítulo 2 de Hechos, toda esta gente que escucharon a todos los 120 que hablaban las maravillas de Dios, pues ellos lo tomaron de una forma, no sé, tal vez como minimizándolos, o sea, como un menosprecio tal vez, o estoy interpretando mal el versículo 7 del capítulo 2, y estaban, dice, atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Bueno, según entiendo, los mismos judíos en sí un poco menospreciaban a los galileos, ¿no? Por ser quizás no una región que salía algún tipo de hombre renombrado, ¿no? Como maestros, aún el mismo Señor Jesús fue menospreciado, ¿no? Cuando era que de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? Pues me hizo recordar esa pregunta, ¿no? Entonces, de los galileos. Sí, no se olviden de que el Señor Jesucristo vino de Galilea, ¿no? Llega hasta Jerusalén con sus discípulos. Toda esa mancha son galileos, ¿verdad? Ahora, sí, hay un tono despectivo o también, digamos, por un lado, sí, porque era una zona, pues, que muy de gentiles. Pero aparte también ellos tenían, como es una provincia, tienen su propio dejo, ¿no? Entonces, así cuando escuchamos, por ejemplo, a uno de Piura, ¿no? Realmente piurano tiene un dejo propio, o también hermanos de la selva también tienen un dejo característico, ¿no? Entonces, ahora, eso se puede utilizar, digamos, como parte de nuestra identidad, o también gente que puede utilizar despectivamente, ¿no? Entonces, se tiene que tener cuidado. Ahora, acá ellos se sorprenden, ¿no? Como estos galileos, en el sentido de que, ¿cómo saben ellos nuestro idioma? O sea, ¿cómo pueden ellos estar hablándonos, estas personas que no nos conocen, ¿no? Que han venido de una región lejana, distinta, y entonces, quizás por el dejo, ellos van claro, por el dejo, o también porque hayan visto que la comitiva, que ustedes no se olviden, ¿no? Cuando Jesús viene de Galilea, llega a Betania y entra a
esas, digamos, por un domingo de Ramos, ¿no? La entrada triunfal que nosotros decimos, ¿no? El domingo de Ramos, Jesucristo entrando. Entonces, seguramente por su forma de vestir, por su forma de hablar, ¿se acuerdan ustedes que cuando a Pedro le preguntan la criada, le dice, ¿no? Hasta tu forma de hablar dice que eres Galileo. Tú también eres como de ellos, dice, ¿no? ¿Pero por qué? Por su forma de hablar. Y eso en todas partes del mundo sucede, ¿no? Cada región tiene su propia forma de pronunciar ciertas palabras, ciertos tonos. Sí, el problema está que generalmente los de la ciudad siempre a veces se burlan que no es correcto o lo usan de una manera despectiva, ¿no? Pastor, Entonces, acá da la impresión más bien de que ellos están preguntando cómo ellos saben mi idioma, ¿no? O sea, nuestros idiomas, porque son distintas regiones, son de distintos lugares que han venido y estos galileos están hablando precisamente idiomas que deberían desconocer, ¿no? Sí. Sí, ¿alguien iba a sí, decir algo? pastor, quería acotar a la pregunta de esta palabra Galileo. Si revisamos un poquito en el capítulo 1, el versículo 11, los ángeles dicen los cuales también le dijeron, ¿no? Varones Galileos. O sea, los ángeles le dicen a la multitud, ¿no? Y usa esta palabra Galileo como un gentilicio, porque ahí le vuelve a decir, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, esta palabra Galileo y había mucha gente de Galilea que había seguido, después de la resurrección, después de la ascensión, hay mucha gente de Galilea, ¿no? Quizás por ser sus paisanos, pero esa gente lo vemos también en el capítulo 13, 31 también, cuando el Señor le dice, ¿no? Esperen allá para la promesa del Espíritu Santo. Entonces, había mucha gente de Galilea que había recobrado, ¿no? La fe en Jesús. Entonces, más es como un gentilicio, ¿no? Algo del momento que se está usando para esos acontecimientos. Sí, gracias, hermano. Esto me da pie para decir, ¿no? De que da la impresión de que lo están utilizando más sí, como una identidad, ¿no? Como un gentilicio, de dónde son ustedes, ¿no? No tanto creo que como una, por digo, podría utilizarse como algo despectivo, sí, ¿no? A los distintos siempre algunos lo utilizan de manera respetuosa o también de manera despectiva, ¿no? Pero acá cuando dice, yo pienso, ¿no? Cuando dice, pero otros no son galileos, está diciendo, pero ellos, ¿cómo saben? No tienen no son de nuestro mismo idioma, ¿no? ¿Cómo ellos no deberían hablar eso, ¿no? Porque mire lo que el versículo siguiente, hermano Henry, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿No? O sea, ellos proceden de un lugar y de ese lugar hablan su propio idioma, ¿no? Pero resulta, ¿cómo? Ahí está la sorpresa, ¿no? Más bien es la sorpresa que ellos identifican a este grupo de personas procedentes de Galilea y de que su sorpresa es de que nos están hablando en idiomas distintos, a pueblos distintos, a personas distintas, ¿no? Más bien, donde están más despectivos, creo que es cuando dicen, ¿no? Los que se burlaban están llenos de mosto, ¿no? Están borrachos. Yo pienso que ahí sí, ahí despectivamente, ¿no? Pero el otro, no. Se podría utilizar ese como distinción, despectivamente sí, pero creo que acá no. Bien, gracias hermanos. Vamos al descanso entonces y tomen su lechecita y... Pastor, un favor, el primer Sí. flyer, ¿puede ponerlo, por favor? Estoy armando el curso. El primer flyer, en los primeros minutos con celular no me estuve captando, no tuve a eso, gracias.
A ver, esta es la primera, ¿no? Ya, a ver, esta es la primera, ya. La segunda, pastor, por favor, si fuese tan amable. Eso, muy bien. Estoy tomando un pantallazo acá en el... Vaya. Muy bien. Ya. ¿Hay otra más, tercera de repente? Ajá. Ya. Muy bien. Ah, se borró, ¿no? Estaba lleno. Sí, sí, Ah, ya. lo he Ya, llenado. listo. Ahí sí, ok. Gracias. Lo Ya. demás lo tengo ya. Gracias, pastor. Ya, hermano. Ya, Muy bien. regresamos 8:52. Ya, descanse, hermano.